Cuando pasan 33 minutos de las 9 de la mañana en la República Argentina, le damos la bienvenida a José Sbatella, quien está al otro lado de la línea telefónica. José Sbatella, muy buenos días. Pablo Di Pierri y Fabián Wallman, te saludamos desde FM La Patriada. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Gracias por llamar. Por favor, nuestra inquietud para hablar con vos esta mañana tiene que ver con el decreto que se publicó por Boletín Oficial a propósito de la definición del Gobierno Nacional de que la UIF ya no querelle en causas de corrupción, ya no intervenga en causas de corrupción que involucren, por supuesto, al Estado Nacional o a alguno de sus funcionarios. Vos fuiste titular de la UIF. ¿Qué significa o qué te parece que está indicando este decreto? En principio, prácticamente le quitan poder a la Unidad de Información Financiera para actuar en causas, no solo las que se derivan del sistema de información que coordinaba, mejor dicho, hasta el 2015 la UIF, que involucraba el funcionamiento del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores, que permitían identificar los actores de las empresas que aparecían sospechosas de delitos de lavado de activos o empresas ligadas directamente a estafas y situaciones. Entonces, lo que hacía la UIF con el tema del artículo que en 2008 se había publicado, que era la que le permitía en cualquier delito donde se generaba dinero ilícito, Sí. Y aunque no lo hubiera investigado la UIF, le permitía entrar a querellar para, digamos, aportar todos esos datos y ver el camino del dinero del lavado. Y eso le permitía, incluso en la coordinación internacional, si aparecían argentinos o capitales con origen en Argentina, ligados a delitos que detectaban, y eso era lo más normal que sucedía, detectaban en las aduanas de otros países, la UIF con esos datos podía entrar a Argentina y querellar y armar causas y tener capacidad de denuncia directa. Claro. Entonces, todo el sistema ese que se hizo desde el 2010 hasta el 2015, que le permitió a Argentina salir de la lista gris, porque estaba por no operar con una UIF activa. Sí. Estábamos en la lista gris. A mí me toca hacer todo el proceso para salir de esa lista gris que se produce en el 2014. Eso le había dado una preponderancia a la UIF como coordinadora de todos los organismos y una autonomía como para hacer denuncias, incluso a funcionarios propios o Claro. funcionarios que estuvieran así. Es decir, eso se nota que en la última evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, como eso se derogó con Macri, la coordinación de la UIF y todo prácticamente se desmanteló con Macri, le quitó poder a esa coordinación, y eso debe haber sufrido por la pérdida de preponderancia de la UIF. El Grupo de Acción Financiera Internacional se da cuenta, y en el último informe debe haber dicho que tenía que coordinar. El decreto, lo estuve mirando, no es que le recupera, la obliga a la UIF a tener de vuelta una coordinación, pero no le da la preponderancia que tenía hasta el 2015 como organismo autónomo, digamos, y con capacidad de querellar. Ahora, José, perdón Sí. que te interrumpa en este punto, pero Sí. ¿el GAFI se va a sentir complacido frente a este decreto que sigue recortando las capacidades de la Unidad de Información Financiera? Y lo que sucede es que la capacidad de querellar no la tenían en muchas webs del mundo. Ajá. Porque en realidad es un organismo que es peligroso para el poder, digamos. Claro que sí. Nada más que porque exista, nada más, y obligue a sujetos obligados, que incluyen todos los directores de las áreas del Estado que manejan o pueden conocer el transporte de dinero, de valores. Eso le da un poder terrible, incluso aunque
el funcionario que está en la UIF está obligado a cumplir la ley, digamos, más allá. Entonces, quitarle poder le saca preponderancia, porque en algún momento eso se descontrola, las sanciones que puede emitir la UIF. Y es más, en este decreto ponen que si hay sanciones administrativas, la saca de lo penal a la UIF, el decreto este. Directamente. Claro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Qué tal? José, ¿cómo está Fabián Guarman? Bien, Sí. O sea que directamente, lisa y llanamente, es una carta blanca para sostener lo que algunos sospechamos en cuanto a, por ejemplo, lo que sucedió con el CryptoGate. Bueno, exactamente, digamos, lo saca para que no aporte datos, que en forma independiente los sujetos obligados, vamos a suponer, un banco, el oficial de cumplimiento de la ley está obligado a dar un informe a la UIF, aunque la UIF no se lo pida, está obligado, el sujeto obligado a dar un informe diciendo que es sospechoso que, vamos a decir, la secretaria del presidente, por ejemplo, maneje una transferencia larga. Se tiene que saber el origen del dinero. Eso funcionaba como una situación autónoma que generaba para la UIF la posibilidad de hacer una denuncia cuando veía algo que se salía de la lógica, digamos, que no se conocía el beneficiario final. Todo eso molestaba a toda la estructura del poder que, de hecho, no solo la que cometía delitos, sino los funcionarios de bancos de alto nivel son todos responsables solidarios del cumplimiento de la ley. Si no meten informes con análisis de riesgo, como sea, y la UIF no actúa, tanto los que de alguna manera estaban obligados a pasar información, y la UIF que si se da cuenta y no actúa, quedaban todos metidos con complicidad. Entonces esto la libera a la UIF de tener que hacer la denuncia directamente, porque le dice, junte todos los papeles y déselo a un fiscal. Pero ¿sigue funcionando como tal o es únicamente con los funcionarios del Estado, digamos? No va a poder iniciar ninguna querella. Claro, los funcionarios del Estado los liberaron de todo, evidentemente, pero los liberaron de las obligaciones, de estar obligados a dar información y demás. Pero a la UIF le sacaron la capacidad de coordinación de todos los organismos con poder de policía, pero como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, que tienen datos concretos y que, digamos, yo el decreto también crea una Dirección Nacional de Ciberseguridad. Sí, a eso que se la pasan este es un tema de Palacio, digamos, para mí, porque se la pasan a Caputo. A Caputo. Se la pasan a Caputo, que debe haber pedido pista para conocer qué pasa, porque no son los dueños de bueno, es que efectivamente... digamos. Claro, pero efectivamente Santiago Caputo suma al control que ya se le atribuía sobre la AFIP, o ex AFIP, ahora se llama ARCA, el control de esta unidad. Entonces, todo hace sospechar que aquellos gobiernos que vinieron después del 2015 con la cantinela de mayor transparencia son los que tienden mantos para encubrir. Bueno, exactamente. Si eso, el desmantelamiento de la UIF no se solucionó incluso en el periodo que estuvo Alberto Fernández. Ajá. Se dejó el desastre que había hecho con, digamos, todo lo que hizo el macrismo, que desmanteló todo ese sistema, y la UIF pasó a estar solo en la parte administrativa, le sacan lo penal y la acción que tenía. Nosotros, en la ley que hicimos, que me tocó a mí hacer, hay una definición digamos, del terrorismo, que fue la que con gran discusión interna y con sectores ligados a los derechos humanos y demás, porque aplicar la ley antiterrorista implicaba una serie de cuestiones, pero claro, lo que hicimos nosotros fue poner como el terrorismo como un agravante de todos los delitos, y cualquier delito que se cometa, que aterrorice la población o genere que el Estado no pueda actuar
o lo obligue a actuar al Estado, un chantaje al Estado, digamos. Sí. Cualquier delito que se cometa, que aterrorice a la población o impida que el Estado haga lo que debe hacer, queda en el terrorismo. Y eso congela los fondos inmediatamente. Es un poder terrible porque congela en Argentina y congela a nivel mundial. Si aparecen estructuras empresarias o incluso bancos que colaboraron con un delito como de transferencia, Claro. uno le podía pedir el congelamiento y eso implicaba congelar los bienes en todo el mundo, no solo en la Argentina, esa estructura empresaria. Entonces, eso se dejó de usar, no lo usaron más, de Macri para acá, Sí. y a nosotros eso nos permitió congelar los fondos a todos los terroristas de Estado prófugos, que tenían bienes sacados en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Inglaterra. José, la última pregunta de mi parte, pero para que nos esclarezcas a mí y a la audiencia con un ejemplo concreto. Macri puso al frente de la UIF a Mariano Federici y a María Eugenia Talerico, y por lo menos Federici tenía una vinculación concreta con el banco HSBC. No, sí, pero por las 4.040 cuentas truchas, ¿no? En aquel momento, claro. Con lo cual... Talerico era la mujer de Stark, el titular actual. La abogada, claro, exactamente. Ella era la responsable de llevarla a favor de, digamos, era asesora del HSBC cuando estábamos nosotros. Y nosotros hicimos denuncia penal al HSBC por esas 4.400 cuentas. Pero por eso hubo todo una... acá, si ustedes ven el decreto, parece que la UIF va a poder hacer todas cosas que naturalmente la tenía que hacer de antes. Lo que pasa es que deroga la posibilidad, porque ¿qué pasaba? Muchas veces uno juntaba la información, se la pasaba a la justicia y la justicia no actuaba. Entonces la UIF tenía la posibilidad de saltar por encima de la inactividad de la justicia. Digamos, si se veía cosas raras y no operaban, la UIF se metía y dirigía como creyente, participaba en los delitos que se hubieran cometido y que no le habían llegado a la UIF, pero entraban esas causas. Y así nosotros entramos en las causas de Ale en Tucumán, que se hicieron, dirigimos, la UIF dirigió todos los allanamientos del clan Ale en Tucumán, y de Salvatore, que murió en la cárcel, que era otro importante financista de los narcos argentinos. También se fue por la que ser creyente, porque nos metíamos dentro y seguíamos la causa e íbamos, los oficiales, los empleados de la UIF, digamos, eran testimoniales en las causas de que la metieron preso a esta gente. O sea, ese poder para mí se lo sacaron a la UIF, la quieren desinflada y sin capacidad de acción. La quieren desinflada sin capacidad de acción. Hablamos, como decía recién, decíamos recién, con este personaje Stark, que parece salido de una serie de televisión, creo que era un personaje, no me acuerdo de cuál, de ellas. Pero en ese sentido, bueno, a vos te iniciaron una causa, estuviste en la justicia. Que en primer lugar preguntarte, recordarle a la audiencia cómo terminó eso, si efectivamente terminó o te siguen teniendo colgado. Terminó el año pasado. Tuve 9 años pidiendo permiso para moverme por la Argentina, por abuso de poder, y justamente porque la acusación venía de que nosotros utilizábamos las capacidades de la UIF y la información para meternos en las causas donde había lavado de dinero, aunque no se conociera el delito precedente, que donde hay lavado de dinero quiere decir que hubo un delito, o sea, donde no se puede explicar el origen y cómo llegó la plata a determinado lugar, entonces nosotros nos metíamos. Claro. Y en ese contexto, bueno, Santiago Caputo con más poder tiene una enemistad manifiesta, por ejemplo, con Mauricio Macri. ¿Vos pensás que por ese lado puede haber algún tipo de medida, influir como para llevar o amedrentar al expresidente? Y bueno, lo que a mí me parece que como es cuestión de Palacio esto, si pueden intentar usar esta cuestión, pero normalmente si se puede meter la UIF, sí que
hay olor a podrido. José, muchísimas gracias por Bueno. este contacto con FM La Patriada, muy gráfico además, muy aleccionador para nosotros. Gracias, Bueno, gracias. hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. José Sbatella, economista, ex titular de la Unidad de Información Financiera durante los mandatos de Cristina Kirchner. Como bien señalaba Fabi, después fue perseguido judicialmente porque representaba un organismo que actuaba o intervenía cuando la justicia dormía causas sobre desvío de fondos o evasión y bueno. 9 años hasta que, digamos, pidiendo permiso para salir del país en una causa que era absolutamente inocente. El moñito de esta historia es que hoy, con este decreto, Javier Milei, me parece, termina salvando o blindando a aquellos que con la guita hacen cualquier cosa.